Hoy hablaremos de la médula espinal. La médula espinal corresponde a la porción más caudal del sistema nervioso central y se aloja en el conducto vertebral. La médula espinal es parte del sistema nervioso central. Tiene forma cilíndrica. El límite superior de la médula espinal se establece en el lugar donde se continúa con la médula oblongada o bulbo raquídeo hacia arriba. Se sitúa inmediatamente caudal a la decusación piramidal. Este límite se ubica a la altura del foramen magno, del hueso occipital, del arco anterior del atlas y del diente del axis. Acá observamos la médula espinal que se relaciona con las meninges que la envuelven, el espacio subaracnoideo y alrededor con el espacio epidural, con tejido adiposo, plexo venoso, vertebral, que se ubican en las paredes del conducto vertebral. La medida promedio, 46 centímetros, siendo el límite inferior el cono medular. En el adulto, este extremo se encuentra a nivel del disco intervertebral entre la primera y la segunda vértebra lumbar. La prolongación caudal del cono medular se denomina filum terminal de la médula espinal. La extremidad distal se fija en la segunda vértebra coxígea. La médula espinal sigue aproximadamente las curvaturas del conducto vertebral que la contiene. Presenta una curvatura cervical, cóncava hacia atrás, una curvatura torácica, cóncava hacia adelante. Las diferentes porciones de la médula espinal también varían en forma y tamaño, y también en la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca. Presenta agrandamientos fusiformes que se denominan también intumescencias. Esto ocurre en la región cervical, donde se origina el plexo braquial, y en la región torácica inferior y lumbar, donde se origina el plexo lumbosacro. Intumescencia cervical, intumescencia lumbosacra. Acá observamos una vista anteroposterior y observamos estas intumescencias. La intumescencia cervical y la intumescencia lumbosacra. Luego ya inicia aquí el cono medular, es esto es cono medular, y le sigue la cola de caballo. Aquí ya no hay médula espinal, solamente un manojo de nervios que se denomina cola de caballo. Diferentes porciones entonces de la médula espinal. Acá estamos observando la médula espinal en el conducto vertebral con las arterias que la irrigan. Acá se observa también las raíces del nervio espinal de un lado y las raíces del nervio espinal del otro lado. El cono medular que estamos observando aquí y se ubica aquí para las últimas raíces sacras y las raíces coxígeas. Al cono medular le rodean las raíces de la cola de caballo. Este cono medular se ubica frente a la segunda vértebra lumbar. El filum terminal es una extensión de la pía madre
que recubre el cono medular y se inserta abajo en el coxis. Acá observamos ya una vértebra lumbar, que es la segunda vértebra lumbar, y ahí se observa el cono medular. Aquí estamos mostrando con esta flecha el cono medular. Alrededor del cono medular encontramos la cola de caballo. Todo esto rodeado por las meninges. Acá observamos la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que es la capa interna. La cola de caballo. Manojo de raíces que rodean al cono medular y al filum terminal. Acá está emergiendo, a cada lado emergen los nervios espinales que van a formar las raíces lumbares y luego las raíces sacras. En cuanto a las envolturas de la médula espinal, tenemos que hablar de las meninges. La dura madre es una membrana fibrosa, densa y potente que recubre la médula espinal y la cola de caballo. Se continúa hacia arriba cranealmente a través del agujero magno con la capa meningea de la dura madre que recubre el cerebro. Por abajo, finaliza en el filum terminal a nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra. La vaina dural está suelta en el canal vertebral y se halla separada de la pared del mismo por el espacio extradural. En este espacio extradural encontramos plexo venoso vertebral interno y tejido adiposo. La aracnoides es una delicada lámina impermeable que recubre la médula espinal y que se sitúa entre la pía madre internamente y la dura madre externamente. Está separada de la pía madre por un amplio espacio denominado espacio subaracnoideo, donde corre líquido cefalorraquídeo. El espacio subaracnoideo está atravesado por una serie de finas bandas de tejido conectivo. La aracnoides se continúa por encima a través del agujero magno con la aracnoides que recubre el cerebro y caudalmente finaliza en el filum terminal a nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra. La pía madre es una membrana vascular que recubre estrechamente la médula espinal. Se encuentra engrosada a cada lado por los ligamentos o para formar los ligamentos dentados, que son estos. Acá podemos observar mejor los ligamentos dentados, que son dependencias de la pía madre. Estos ligamentos dentados tienen un trayecto hacia afuera para adherirse a la aracnoides y a la dura madre. Y por este medio la médula espinal se encuentra suspendida en la mitad de la vaina dural. La pía madre se extiende a lo largo de cada una de las raíces nerviosas y se continúa con el tejido conectivo que rodea a cada uno de los nervios espinales. El fondo de saco dural se encuentra generalmente a la altura de la segunda vértebra sacra. En cuanto a la organización, a la estructura en sí de la médula espinal, se compone de un núcleo interno de sustancia gris, rodeado de una cubierta externa de sustancia blanca. En la sustancia gris
se encuentran los cuerpos neuronales y células de la neuroglía. Y en la sustancia blanca, los axones y células de la neuroglía. La sustancia gris tiene la forma de una H mayúscula, con columnas o cordones de sustancia gris anteriores y posteriores, unidas por una comisura gris fina que contiene el pequeño canal central o conducto ependimario. Vemos acá entonces las astas anteriores, las astas posteriores, que son más finas, y a nivel de la médula torácica también se puede observar aquí un asta lateral o asta intermedia. Esta asta lateral está ausente en la porción cervical. La sustancia blanca se divide en columnas o cordones anteriores, laterales y posteriores. Acá observamos el cordón anterior, aquí el cordón lateral y aquí los cordones posteriores. Esta es una vista externa anterior, donde observamos en su superficie una fisura media anterior. Y también estamos observando un surco anterolateral, derecho e izquierdo, donde emergen las raíces anteriores de los nervios espinales. Mirando hacia atrás, o sea, una vista posterior, observamos un surco medio posterior, un surco posterolateral y las raíces posteriores de los nervios espinales. Este es el asta anterior de sustancia gris, el asta anterior del otro lado, que están unidos por la comisura gris anterior. El asta posterior del otro lado, unidos por la comisura gris posterior, y delante el epéndimo, el conducto del epéndimo. Las astas anteriores son motoras, las astas posteriores son sensitivas. Y acá observamos las astas laterales porque estamos viendo una médula en su porción torácica. Las astas laterales son parte del sistema nervioso vegetativo simpático. En cuanto a la sustancia blanca, acá encontramos el cordón anterior, la fisura media anterior, que es profunda, el cordón anterior del otro lado y la comisura blanca que une ambos cordones anteriores. Cordón lateral de un lado, cordón lateral del otro lado, y acá observamos el cordón posterior y el cordón posterior del otro lado, separados por un tabique. Acá observamos, saliendo de esta columna, este surco colateral anterior, las raíces anteriores del nervio espinal. Y acá observamos, saliendo del surco colateral posterior, las raicillas posteriores del nervio espinal, y también observamos el ganglio espinal o dorsal. Fíjense acá, las raíces anteriores
son raicillas anteriores. Y acá observamos las raíces posteriores. Siempre las raíces posteriores están unidos a un ganglio espinal. Y la unión de la raíz anterior con la raíz posterior forma aquí el nervio espinal. Este ya es entonces el nervio espinal. Acá pintado de rojo la raíz anterior que sale aquí del asta anterior, que es motora. Y en azul la raíz posterior, que es sensitiva. Y termina acá a nivel del asta posterior. Esto es un nervio espinal o nervio raquídeo. ¿Cómo se forma un nervio espinal entonces? Por dos raíces. Una raíz posterior sensitiva, una raíz anterior motora. La raíz posterior siempre está en relación a un ganglio. El ganglio espinal o dorsal está entonces anexado a la raíz posterior. Las raíces anteriores son motoras y emergen de la médula espinal del asta anterior. Las raíces posteriores son sensitivas y llegan a la médula espinal a nivel del asta posterior. Acá observamos de vuelta el ganglio sensitivo de la raíz posterior. Cada nervio espinal sale por el foramen intervertebral. Acá observamos su raíz anterior y su raíz posterior y el ganglio. Los nervios espinales se estudian en diferentes niveles. A nivel cervical, donde vamos a encontrar 8 nervios espinales que se denominan nervios cervicales. A nivel torácico encontramos 12 nervios espinales, desde el primero al 11º que se denominan intercostales y el 12º que se denomina nervio subcostal, que es este. A nivel lumbar encontramos 5 nervios espinales, nervios lumbares. Luego a nivel sacro encontramos también 5 nervios espinales sacros y un nervio coccígeo. En cuanto a su irrigación, acá estamos observando la aorta abdominal. Un poco más arriba, si este corte fuera más arriba, veríamos la aorta torácica. De la aorta torácica salen las arterias intercostales posteriores y de la aorta abdominal salen las arterias lumbares, en pares, siempre en pares. Y esta arteria lumbar o intercostal posterior emite la rama espinal que se introduce por el foramen intervertebral para irrigar a la médula espinal y sus envolturas. Y acá se forma lo que se denomina plexo venoso vertebral interno, que se reúnen en la vena intervertebral y emergen por el foramen intervertebral. Estas arterias en el cuello se originan a partir de las arterias vertebrales, ramas de la subclavia. A nivel del tórax, de las intercostales posteriores, ramas de la aorta torácica. A nivel lumbar, de las arterias lumbares, ramas de la aorta abdominal. Y a nivel sacra, por las arterias sacras laterales. Acá estamos observando entonces la aorta torácica y luego la aorta abdominal. Los nervios espinales forman plexos y acá estamos observando la formación del plexo braquial. Más arriba
se forma el plexo cervical. Y a nivel lumbar se va a formar el plexo lumbar y un poco más abajo el plexo sacro. A nivel torácico, los nervios espinales no forman plexos, se mantienen como los nervios intercostales, que son 11 pares, y también un duodécimo nervio al que denominamos nervio subcostal.